Ahora nos dejó seguir. Dale. Profe, yo había visto Seguía. hace como aproximadamente 6 años, calculo, en National Geographic, que ya en la parte de Europa, me parece que en los Emiratos Árabes habían diseñado en unas torres unos vidrios que cuando le daba el sol se ponían un poco tornasolados a oscuro, si tiraban más a negro y tenían por dentro toda la película de los paneles solares y los mismos vidrios de los edificios captaban no me acuerdo cómo El se llama rayo. lo que tiene el El rayo del rayo. sol, y Sí. producían la electricidad también. Y eso lo vi hace Increíble. como 8 años, pero después no escuché nunca más de eso. Eran los mismos vidrios que cuando le daba la luz del sol se ponían como un poco más oscuros y mientras más oscuros se ponían, porque más le daba el sol, más rayos captaban y más energía producían. Pero lo vi hace como ocho Claro. años ahí, no lo volví a ver nunca más después. Eso es totalmente cierto. Nosotros acá estamos experimentando lo que sería la bifacialidad de los paneles, es decir, que el rayo del sol atraviesa el panel generando, porque nosotros para generar los fotones del sol alteran los electrones dentro de la placa, no dentro de la placa, dentro del cristal. Esto mismo genera la energía, la alteración de electrones. Entonces pasa el sol y cuando refleja, la parte de atrás también genera. Lo que Claro, uno tiene que tener un fondo blanco, ¿no? No, no, varía. Nosotros, bueno, nos Ah, pasó ahora que nevó la semana pasada y el parque por lo general en un día normal de trabajo genera 85, 90 megas. sí. Y con Y- estos días de la nieve y se nos fue como a 100, 105 megas, habremos llegado a generar. eh, Es, depende, obviamente, depende del clima, de la irradiancia de ese día, eso es lo que tiene, que es sí, sí, variable, sí, sí. pero ¿Y, otorga y, mucha potencia a la línea. y cuánto es, o sea, la carga máxima, en qué horario lo tienen siempre en ese sentido, ahí en Malargo? Es raro porque por ahí tenés cargas máximas a las 10 de la mañana, por ahí los paneles están en carga máxima a las 12 y justo vino un viento, tomaron el viento y se fueron a defensa, sería. No, Entonces te mira. dejan de generar tanto en ese momento porque obviamente el traqueo lo tiene que llevar a defensa para que no pase lo que pasó hace poco. Que en ese caso los tenía que llevar a defensa y como que no captaron el viento y los dejó normales y el viento se los llevó. Mira, esos paneles ahí están ya interconectados en el nacional o están conectados en algún provincial, alguno? ¿Cómo es que No, se no, no. manejan ahí? Genella ya es proveedor nacional. Genella es Mira, el número uno en energías renovables. Después está YPF Luz y 360 Energy. importantísimo. Increíble, Sí, sí, yo increíble. cuando llegué, yo hace 3 meses ya que estoy acá y cuando llegué me sorprendí. Yo venía de estudiar, yo estoy estudiando, además de esto, centrales nucleares y energías renovables, Sí, eh, y me llevé una sorpresa importantísima cuando llegué y empecé a ver, no es lo mismo conocerlo que ver los sistemas y los implementos de las grandes empresas en esto, que es una de las cosas que hace rato que está haciendo ruido en el mundo, sería. claro. Sí, sí, impresionante lo que trabajan esta gente. En el caso de que esté nevando, por ejemplo, no queda nada, se va derritiendo apenas toca, ¿no es cierto? No se cubre con nieve, digamos. En este caso, Trina te provee de un sistema, por así decirlo, como el de defensa del viento, que es para que no quede totalmente horizontal. Entonces, en caso de que se acumule la nieve en el panel, queda en una inclinación, creo que son entre 15 y 30 grados, eso lo define en el momento, donde la nieve va a resbalar y va a caer, sería. Al Hace día como siguiente, que fue cuando nosotros no nos exigieron ir a trabajar ese día, porque, o sea, no nos exigieron, nevó justo un sábado y un domingo y nevó mucho. Acá sí nevó mucho, 15 centímetros, 20 habido de nieve. Y cuando claro. fuimos el lunes logramos presenciar que los paneles habían tirado la nieve al piso, por así decirlo, y esto ha sido una contracara que le daba una muy buena irradiancia a la parte de atrás también. Claro, Mira, claro, claro. Sí. increíble. Y bueno, Y es sí, como sí, digo, hoy esto va día, evolucionando.
Las hidroeléctricas antes eran algo lejos del mundo y hoy por hoy son algo que se utiliza en todos lados. Lo mismo va a pasar con la solar. Conocí parque eólico también, son fantásticos. Eh, y bueno, sigo asombrado. Para mí la mejor dentro de todo esto es la hidroeléctrica y la nuclear. Claro. Y sí, lamentablemente todo el mundo se maneja por energía, así que lamentablemente los electricistas somos los privilegiados de acá. Si nosotros no te damos una línea de toma, no va a conectar nada con tecnología. Claro. Así que tenemos que ser los valorizados del mundo, los electricistas. Por ello lo hablo, lo hablas con gente y te dice, no, porque la energía nuclear no me gusta por los desechos. Ahora nosotros, por ejemplo, tenemos un inconveniente que dice, no, el parque solar nos sacó muchos árboles de la ciudad, pero me lo está Claro. diciendo por un mensaje que estaba utilizando, donde estaba utilizando corriente, donde seguro estás diciéndomelo con el aire acondicionado de tu casa prendido. O sea, estamos cuestionando las energías que generamos y las criticamos utilizando la misma energía. O sea, no. Es irrisorio a veces que Mm, la gente no estudia, no se pone a pensar de por qué esto, por qué aquello. sí. Es más fácil Bien. pegarle. ¿Y han sucedido algunos cortocircuitos, algún incendio de paneles, como se saben ver así cuando son paneles gigantes que son eh, de alimentadores grandes? ¿Tuvieron un cortocircuito No, grande? ¿No? nosotros con eso de que nos voló teníamos por ahí ese miedo. Como nos voló, hay paneles que los voló entero, por ejemplo, los desenchufó y lo puso de libro con el de al lado. Hay Ah, otros hizo la paneles conexión. que los hizo un libro entre sí mismos, o sea, los dobló puestos entre sí mismos. Creo que tengo fotos de todo. Sí, Hay sí. paneles que los arrancó, los revolvió 20 metros y no, ninguno generó un riesgo de incendio ni nada. Pero Ah, mira. es porque una vez que se cortan o se quiebran, el mismo tienen como una especie de goma que al entrar en contacto con la intemperie, por así decirlo, se derrite generando como un aislante Ah, sobre el mira. mismo borde del panel. Muy bueno, muy bueno. Algo así interpretamos nosotros. Sí, porque saben ver, ¿viste? Cuando son estaciones grandes, se ven cortocircuitos o paneles que se incendian, se sobrepasan de sobrecalentamiento, pero eso para mí puede ser también una falta de mantenimiento. Es muy raro que sea una falla de algún panel o algo de eso. Debe estar muy estudiado, eh, muy estudiado. ¿Cuánto tiene cada panel que están instalando ahí? ¿De cuántos vatios Nosotros estás hablando? utilizamos la línea Trina Vanguard. Vanguard, no me acuerdo cómo es el nombre del panel. Es una línea que tiene 690 vatios, pero tenés de 695, que es lo que te instalaron en todo el parque, 695, y te dan repuesto en 690 y 685, que vos los podés conectar siempre que se te vuele alguno. Claro, está bien. Eh, nos, Eso por ejemplo, yo sé es, que en el otro parque que armaron en San Juan, ellos pusieron también bifaciales, pero son incluso más chicos. Nosotros tenemos la hilera de paneles más grande de prueba, por así decirlo, porque esto a medida que los van haciendo, van probando también los inversores, los inversionistas. Claro. ¿Y eso en cuántas hectáreas están armados todos esos paneles Creo que estamos no quiero mentir, 30 más de, hectáreas, debe ser, o yo te 300 iba a decir hectáreas, algo 20, así. te iba a decir 20 hectáreas yo. Sí, 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 algo así. Tenemos Ujú. obviamente más campo porque en un principio cuando se hizo el parque, eh, corría la idea de que agrandaran unos 30, 40 megas más. Eh, Ujú. pero no, y bueno, y nosotros, hay otro parque que está en Tocota también, ese sería Luján de Cuyo, que le pusieron, ellos pueden generar hasta 90 megas, ponele. Pero están limitados y los están haciendo generar 30 porque ahí al lado puso un parque IPF Luz de 300 megas. Entonces, la prioridad la Oh, tiene el parque más y grande para abastecer en esos casos. 300 megas. Sí, ese no me quiero imaginar lo que es, porque si nosotros estamos asombrados con 100, ellos con 300 deben ser otra cosa. Sí, eso debe ser arriba de 50, 60 hectáreas también.
Sí, sí, Grandísimo. muy, muy lindo debe ser. Qué bárbaro. Bueno, muy bueno Gracias, profe. muy bueno. José, Sí, sí, escucho. ¿cómo vamos? Bien, bien, bien. Bueno, muy interesante todo el tema este de panel, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Ya se está poniendo todo medio a tono. Bueno, vimos una parte de condensadores, que fue lo último que estuvimos viendo, si mal no recuerdo, ¿sí? ¿Qué se acuerdan de condensadores? ¿Qué son los condensadores? Tiene otro formato de llamarlos. ¿Cuáles son los capacitores? Capacitores. Bien, bueno. Ahí vamos a ver, si por ahí no quedó claro en algunas partes, de los comportamientos que hay en los condensadores en toda la parte de instalación eléctrica. O sea, por ejemplo, cuando se conectan en serie, cuando se conectan en paralelo, cuando están en una corriente continua o una corriente alterna, tienen distintos formatos de comportamiento estos elementos. Este es el funcionamiento de un condensador. Ahí ¿están todos viendo la filmina o no? Sí, 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 pero Perfecto. ¿Sí? sí. ¿Sí se ve bien? Bueno, dice que el funcionamiento de un condensador, una actividad experimental hacia acá el autor, que dice que toma una pila de 9 volts, ¿sí? La pila de 9 volts, la que conocemos nosotros como batería, y conéctala a un condensador electrolítico de 2200 microfaradios. O sea, el condensador electrolítico es de 2200 microfaradios. Dice, o más. Dice, cuidando de no equivocarte con las conexiones de los polos. O sea, al ser batería, ya me está hablando que es una corriente continua, entonces el condensador conectado tiene que ser también para corriente continua. La franjita negra que se alcanza a ver acá es la polaridad negativa, ¿sí? Esta es la polaridad negativa. Dice, seguidamente separa el condensador de la pila y mide la tensión entre sus terminales. O sea, él conecta la batería hacia el condensador y después lo separa de la batería, ¿sí? Estando el condensador solo, mide el voltaje. Dice, podrás comprobar que el voltímetro indica una tensión de 9 volts. O sea, ¿qué tensión recibió el condensador con respecto a la batería en este caso? ¿Qué hizo? Como 9 volts. Tomó 9 volts, o sea, el voltaje que tenía la parte de la unidad de carga, ¿no es cierto? O sea, si esto hubiera tenido 12 volts, ¿qué pasaría con el condensador? Se carga con 12 volts. Cargaría 12. Bien. Ese es uno de los principios. A continuación, dice, conecta el condensador en las terminales de un diodo, un LED, que es un diodo que emite una pequeña radiación luminosa cuando son recorridos por una pequeña intensidad de corriente eléctrica. Dice, cuidando respetar la polaridad. Podrá comprobar que el LED se enciende durante un instante. O sea, al conectarlo, el condensador tiene la carga de la batería, lo conecta a una LED y ahí, por un instante, se comprueba que empieza a tener una luminancia, ¿no es cierto? Esto se va agotando, obvio, porque va bajando el voltaje, ¿sí? Esto es una parte experimental. Por la resistencia va consumiendo. Claro, hay un formato, o sea, el LED es un sistema, un terminal que tiene un consumo porque tiene que generar un trabajo. Entonces, al conectarlo en el Exacto. condensador, es obvio que tiene un agotamiento porque ya no está conectado a la batería en sí. Ahora, si estuviera conectado en la batería, ya estaría encendido constantemente hasta agotarse la batería. ¿Esto se entendió? Sí, Sí. Bien, perfecto entonces. Dice, la primera parte de la actividad experimental, la 9.1, esta parte, dice, demuestra que al conectar la pila con el condensador, este se carga de energía eléctrica y que la tensión con que ha sido cargado dicho condensador coincide con la tensión de la pila. La segunda parte de esta experiencia hace patente la descarga del condensador a través del diodo LED, que se enciende durante en breve un instante que dura la descarga. ¿Sí?
Dice, para construir un condensador basta con montar dos placas metálicas conductoras separadas por un material aislante denominado dieléctrico, como el aire, papel, cerámica, mica, plástico, etcétera, en la figura 9.2. Ahí tienen la figura, ¿sí? Estas son las armaduras, lo verde, el dieléctrico está la separación y el terminal de conexión. ¿Está? ¿Alguna consulta de esto? ¿Quedó todo claro? ¿Vamos bien? Al principio, cuando en el dibujo anterior, donde la pila de ahí, el condensador, Sí. el negativo es la carcasa del capacitor, sería. No, en este caso, los capacitores estos, José, tienen los dos cablecitos, nada más que están indicando eh, la parte negativa, pero sí va a la carcasa. Internamente Vale, va a la carcasa. vale. Exacto. Vamos a la otra. Dice, normalmente este dieléctrico se dispone en forma de lámina muy fina para conseguir que las placas metálicas, denominadas armaduras, se encuentren lo más próximas unas de otras. O sea, el material aislante tiene que ser muy fino para que haya la próxima, o sea, las armaduras tengan más estructura, ¿no? Si el condensador se carga de electricidad según los siguientes fundamentos. Si conectamos la armadura de un condensador como se indica en el circuito de la figura 9.3, este es el circuito que está indicando, ¿sí? Este es el dibujo. Dice, los electrones en exceso del polo negativo de la pila se dirigirán a la armadura A. ¿Sí? Esta es la armadura A. ¿Sí? Acá están, ven los electrones, parte negativa, cargándola negativamente. A su vez, en la parte interna de la armadura B, ¿sí? Se producirá una acumulación de cargas positivas por inducción electrostática, que dice acá entre paréntesis, recuerda que las placas están muy próximas y que por lo tanto existe una gran atracción entre las cargas eléctricas de ambas armaduras debido a la acción del campo eléctrico, ¿sí? O sea, acá están separadas, pero sí recuerden que esto está muy unida, como habla acá de las láminas muy finas. Dice, por otro lado, la carga negativa acumulada en la parte externa de la armadura B es atraída por el polo positivo de la pila, lo que completa la carga del condensador. Una vez que esto suceda, ya no habrá más movimiento de electrones a no ser que se aumente la tensión de la pila. ¿Sí? Y si una vez cargado el condensador, si se lo desconecta de la fuente de energía eléctrica, la acumulación de carga se mantiene gracias a que sigue existiendo la fuerza de atracción entre las armaduras cargadas debido a la diferencia de cargas. Esto, si no hubiera alguien que lo descarga, está constantemente cargado. Si esto se hacían picardías cuando uno iba a la escuela industrial, no sé si lo han hecho, de cargar un capacitor y dejarlo cargado y venir el compañero y le pegó un patadón. Exacto, sí, sí. Buena Bueno, esa. eran charlas que se hacían antiguamente y no eran peligrosas, o sea, eran muy, Nos- muy... Nosotros, hola, profe, nosotros los dejamos enchufados un Sí, rato y recién ahí explotaban. claro, impresionante. Pero bueno, está bueno. No, cuando Es, desarma algo por ahí no se da cuenta que estaba cargado el capacitor y lo toca y le mete un patadón, eso es lo peor. es como desconectar una bujía, ¿no? De una moto, por ejemplo, de un auto. Esa historia le conozco. Y anteriormente la fuente de los CPU que venían eran switchables a 110-220 en su momento, cuando arrancaron recién las compu. Y entonces, Ajá. bueno, en los procesos de prueba, vos la switchaba a 220, pero la dejaba a 110 y que la enchufaba, iba a buscar dos capacitores que parecían dos rompeportones como bolón. Claro. Sí, se hacía un montón de... Hoy día ya se sabe, pero a veces también para a veces a los chicos darle miedo de que no toquen un enchufe, si usábamos nosotros de conectar un condensador y mostrar el chispazo que hacía para que los chicos le agarren miedo en esa parte de los estómago cuando están a muy baja medida, de que no toquen, no metan nada, porque
Y eso le hacía como hacer miedo como el chispazo que hacía y el ruido que hacía. Algunos chicos no. Ni bolilla le daban. Pero bueno. Dice, ¿qué ocurriría si una vez cargado el condensador aplicásemos a este una tensión mayor? Dice, al aumentar la tensión aplicada, aumentan las fuerzas de atracción entre las cargas de las armaduras y por tanto aparece una nueva corriente que carga el condensador hasta alcanzar la nueva tensión aplicada. ¿Sí? Lo que dice que si nosotros ponemos una batería de 9 volts, o sea que el condensador va a llegar a 9 volts, pero si en esa, obvio que el condensador tiene su capacidad para recibir mayor carga, le ponemos una batería de 12 volts, ¿qué va a pasar? Va a llegar directamente y se va a cargar hasta 12 volts. ¿Sí? Va a ser una nueva carga. Eso es lo que dice en este momento. Dice, ¿qué ocurre si conectamos un condensador en serie en un circuito de corriente continua? Dice, solo existe corriente eléctrica mientras se carga el condensador, por lo que una vez que se termina la carga se interrumpe el circuito. Por tanto, se puede decir que un condensador no deja pasar la corriente continua. Dice, ¿qué ocurre si conectamos un condensador en serie en un circuito de corriente alterna? Si el condensador se carga mientras aumenta la tensión entre sus placas y se descarga cuando la tensión acumulada es superior a la aplicada. Con lo cual, en corriente alterna, el condensador se carga y descarga de cada mitad de ciclo, haciendo fluir corriente por el circuito en todo momento. En conclusión, un condensador sí permite el paso de la corriente alterna, aunque, como ya estudiaremos más adelante, se produce una distorsión o desfase en el tiempo entre la tensión y la corriente. Esto es muy importante lo que pone acá abajo, porque todos van a estar estudiando el tema del factor de potencia, del coseno de phi. ¿Sí? Eso se acuerdan, ¿no? Más o menos saben lo que es el coseno de phi. Sí. ¿Sí? Es la distorsión que hay entre el tiempo de la tensión y la corriente. O sea, que hay un formato que no trabaja al mismo tiempo la tensión con respecto a la corriente, cuando hay circuitos que son inductivos y circuitos capacitivos. Bueno, eso después vamos a ir viéndolo. Eso es lo que habla sobre este momento. Capacidad de un condensador. Y acá hay un ejemplo. Esto es un globo. Miren lo que dice acá. Dice, se denomina capacidad de un condensador a la propiedad que éste posee de almacenar mayor y menor cantidad de electricidad. Si la cantidad de cargas que puede almacenar el condensador depende fundamentalmente de la tensión aplicada entre sus armaduras y de sus características conductivas. Ahora dice, para entender mejor esto, vamos a comparar la capacidad de almacenar cargas de un condensador con la capacidad de almacenar aire de un globo. Dice, para que el aire entre en un globo es necesario insuflarlo con una cierta presión, de tal forma que, según aumentamos dicha presión, mayor será la cantidad de aire que conseguiremos almacenar en dicho globo. ¿Sí? Acá están en el globo y acá donde van soplando y el globo que va haciendo. Se va inflando cada vez más y va generando más presión. Dice, comparación entre el llenado de un globo y la carga de un condensador. Acá está la conclusión. Dice, en conclusión, la cantidad de aire que es posible introducir en un globo depende del tamaño del globo y de la presión aplicada a este. Por supuesto, si la presión aplicada fuese superior a la que se puede soportar, las paredes elásticas del globo, este estallaría en pedazos. ¿Sí? Que es lo que pasa cuando detona un condensador. ¿Sí? Hace una explosión. No sé si vieron abierto un condensador explotado. Y depende qué condensador también. Si ahora dice, comparamos el concepto de presión aplicado al globo con el que la tensión aplicada a las armaduras de un condensador, resultará que la cantidad de carga almacenadas por un condensador será mayor al aumentar dicha tensión. Debe tenerse en cuenta que las cargas fluyen a las armaduras debido a la diferencia de cargas o tensión que las proporciona la pila o el generador. Por otro lado, cuanto mayor sea la superficie de dieléctrico, menor la distancia que separa las armaduras y mejor la calidad del aislante, mayor será la capacidad de almacenar cargas del condensador. Si llamamos Q, esta letra Q, a la cantidad de carga almacenada,
por el condensador y C es a la capacidad del condensador y U a la tensión entre las armaduras, resulta que Q es igual a C por U. O sea, Q vendría a ser los coulombios, C los faradios y U los voltios. ¿Sí? Ahí tienen una forma. Dice, la unidad de capacidad es el faradio. Se puede decir que un condensador posee la capacidad de un faradio cuando almacena una carga de un coulombio al aplicar una tensión de un volt entre sus placas. ¿Se entiende? Este es el tema de la forma. ¿Sí? ¿Seguimos? Ese. Bueno, ¿se acuerdan la parte de unidad? ¿Sí? Cuando veían múltiplos y submúltiplos, en matemática creo que lo han visto. Sí. Bueno, dice el faradio es una unidad muy grande, por lo que se utilizan submúltiplos correspondientes a su millonésima parte o mil millonésima parte o billonésima parte, que reciben los nombres de microfaradios, que es igual a un microfaradio, es igual a 1 sobre 1.000.000, que es igual a 0,0001 o 10 a la menos 6 faradios. Un nanofaradio, ¿sí?, es igual a 1 sobre un puñado del número 0, 10 a la menos 9 de faradios. Y el picofaradio, ¿sí?, ven que muchísimos números, entonces se usa mucho el formato 10 a la menos 12. Acá hay una actividad resuelta, ¿sí?, más o menos para que vean cómo es el tema. Calcular, dice, la carga eléctrica almacenada por un condensador de 2200 microfaradios de capacidad cuando se lo conecta a una pila de 4,5 voltios. O sea, la carga eléctrica. Solución de lo primero que hacemos es cambiar las unidades. ¿Sí? 2200 faradios dividido 1.000.000. O sea, este formato es 0,0022 faradios. Una vez que tenemos esto, porque lo tenemos que pasar a unidad, ¿por qué lo tenemos que pasar a unidad, los microfaradios, para hacer el cálculo? ¿Por qué se imagina que tenemos que cambiar de unidad acá? Para que esté en enteros, como los voltios, por ejemplo. Claro, Porque, o sea, recuerden que todo porque lo que es un tiene que... microfaradio. Claro, hay que pasar a faradios porque acá está la U, por ejemplo, está en unidad, ¿sí? Por eso se pasa todo, o sea, de micro se pasa a faradio. Si fuera microvol, no haría problema, porque está todo en la parte micro. Se cambiaría el resultado total al final. Pero en este caso hay que pasar. Entonces era que la capacidad es igual a ¿qué? A C por U, es 0,0022 por 4,5. La capacidad que tiene 0,0099 coulombs. ¿Sí? La capacidad de un condensador es mayor cuanto más grande sea la superficie de sus armaduras, ya que al aumentar la superficie de cargas enfrentadas aumenta la carga del condensador. Por otro lado, la capacidad es menor cuanto mayor sea la distancia que separen a las cargas, ya que éstas se mantienen sujetas en armaduras gracias a la atracción que se produce entre ellas por el efecto de las diferencias de cargas. Si la distancia entre estas fuera grande, apenas habría tracción y la capacidad disminuiría. Por último, se ha comprobado que, según sea la sustancia aislante que se introduce entre las armaduras, la capacidad también varía. Este factor se mide con la constante dieléctrica de la sustancia que se utiliza como aislante. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Estas son profe. fórmulas, ¿sí?, para sacar el tema de las capacidades que hay de los constantes dieléctricos, ¿no? Esto nosotros no lo vamos a estudiar cuando trabajemos con esto, pero más o menos entenderlo, de qué formato están armados los condensadores de distintas formas, ¿no? Dice, la expresión matemática que relaciona la capacidad con sus características constructivas es C, ahí tiene la fórmula, dice, como la constante dieléctrica del vacío es igual a la otra fórmula, la expresión final podría quedar así. Esta es la fórmula final. Y acá explica. La S es la superficie de la armadura en metros cuadrados. La D es el espesor dieléctrico en metros.
La ER es la constante dieléctrica en la sustancia aislante relativa al vacío y la EO es la constante dieléctrica del vacío. Acá está la tabla, ¿sí? Donde refleja los valores, ¿sí? El constante dieléctrico según los aislantes. ¿Ven? Están las sustancias y la E, ¿sí? Lo que es la constante dieléctrica. Y esto es por el formato que son los condensadores. Acá hace referencia a una actividad resuelta también de lo que es calcular la capacidad de un condensador. Si sus placas son de 0,1 metro cuadrado, la distancia entre placas es 0,3 milímetros y el dieléctrico es D. El A es de aire y el B de poliéster. ¿Sí? Acá él realiza toda la fórmula. Y si utilizamos como dieléctrico, el poliéster obtendremos una capacidad 3 veces superior, ya que ER, la capacidad es de 3. ¿Sí? Esto es toda la parte constructiva. Bueno, carga de un condensador. ¿Qué ven en esta imagen? Hay un circuito eléctrico, ¿no es cierto? Del cual acá hay una llave, ¿sí? Con dos contactos. O sea, de un contacto 1, contacto 2. Acá conecta el 1 y conecta el 2. ¿Está? Acá tenemos una fuente de tensión de alimentación, del cual hay un circuito eléctrico que hay una resistencia y un condensador. ¿Cómo está conectada la resistencia con respecto al condensador? ¿En qué circuito está? En serie. En serie. Bien. Tenemos el amperímetro y acá tenemos el voltímetro. ¿Sí? Obvio que acá hay un circuito de una intensidad de carga. Todos lo están viendo, todos lo entienden, ¿no? ¿Este Sí, profe. circuito? Sí, profe. Bien. Bueno, dice que la resistencia R, la R, se ha conectado en serie con el circuito para retardar el proceso de carga. El amperímetro A, o sea, el amperímetro, nos indicará la intensidad de carga y el voltímetro la tensión a que queda sometido el condensador en todo momento. Cuando el conmutador se posiciona en el punto 1, ¿sí? Acá, del condensador, se pone en contacto con el generador y comienza su proceso de carga. Empieza a cargar. Entonces, es una carga lenta por la resistencia. Este voltaje que tiene acá el condensador, ¿qué voltaje va a recibir con respecto a la fuente? El mismo que la pila. Exactamente, lo mismo que tenga la fuente. Si tiene 12, va a recibir 12. Si tiene 9, va a recibir 9. Si la resistencia solamente para retardo. Ahora, la resistencia trabaja un funcionamiento también, que ahora lo vamos a ver. Bien. Dice, cuando el conmutador posiciona en el punto 1, el condensador se pone en contacto al generar y comienza el proceso de carga. En el primer momento, la diferencia de carga que existe en el condensador es 0. Y, por lo tanto, al no haber nada que se oponga al establecimiento de la corriente, la intensidad que indicará el amperímetro en el primer momento de conexión será igual a ¿qué? Intensidad máxima es igual a E sobre R. ¿Sí? Esto es prácticamente ley de Ohm. Vamos a la otra. Miren el formato en el tiempo de carga, si había una intensidad mayor y fue decayendo, en cambio el voltaje desde 0 fue aumentando, ¿sí? Con el tiempo de carga. ¿Ven? Tienen la intensidad de carga, y acá está la tensión y acá está la intensidad. Dice, según se va cargando el condensador, la tensión de este irá creciendo. ¿Sí? Es la imagen que está en rojo, este diagrama. Dice, tal como podemos comprobar que con el voltímetro. Dice, en consecuencia, la diferencia de potencial que existe entre el generador y el condensador se hace más pequeña y por consiguiente se irá reduciendo la intensidad de carga. ¿Sí? ¿Ven? Es el azul. Dice, cuando el condensador alcanza la misma tensión que el generador, se completa el ciclo de carga y la intensidad de corriente queda interrumpida. ¿Sí? En las curvas de carga, la figura 97, se pueden apreciar claramente este proceso. ¿Ven?
La curva de carga del condensador, o sea, aumenta la tensión, disminuye la intensidad. ¿Está bien? ¿Se van a acordar todos estos elementos? Miren que esto es muy importante cuando empezamos a ver trigonometría, cuando tengamos que empezar a corregir el factor de potencia, para entenderlo, ¿sí? Pero bueno, recuerden que aumenta la tensión, disminuye la intensidad. En conclusión, si un condensador de corriente continua solo deja pasar la corriente durante el corto periodo de tiempo que dura su carga. Al cabo de este tiempo actúa como un interruptor abierto. ¿Sí? Corriente continua. También acuérdense. Descarga de un condensador. Miren ahora esta figura. ¿Sí? Indistintamente a la figura anterior. ¿Sí? Acá, ¿qué pasaba? Está conectado directamente al conmutador en la parte 1, ¿no es cierto? Ahora, en la figura siguiente va a estar en el 2. Miren, ¿ven? O sea, como que en este lado ya no recibe más carga de la parte generadora, o sea, de la fuente de alimentación. Dice, al cambiar de posición el conmutador, el condensador se descarga por la resistencia. ¿Sí? ¿Qué le hace recordar este circuito? Más allá que vamos a hablar un poco de corriente continua, corriente alterna, pero ¿qué le hacen recordar ese circuito de lo que pasó con el condensador? No sé si se acuerdan antiguamente, cuando uno compraba, que venían las lámparas resistivas, o sea, la resistencia pura, ¿no? Las lámparas comunes, las lamparitas que le decíamos nosotros, las comunes. Y después fue esto creciendo y empezaron a andar los tubos fluorescentes. ¿Se acuerdan? Estaban los tubos de 40, los tubos de 105, los de 20. Y después empezaron a armar los tubos redondos, los espirales, hasta que la armaron con portalámpara. Y nosotros teníamos, hay muchas casas que tenían en las teclas, se usaba antiguamente al ser lámparas resistivas, tenían un neón en el interruptor. No sé si se acuerdan o lo han visto o lo ha pasado. Sí, profe. ¿Se acuerdan? Y hay inclusive actualmente algunos. Sí. Bueno, ¿qué pasaba con ese momento? La idea era, cuando uno venía, ingresaba a una habitación, Ahí en el la tecla. neón estaba en la tecla, el neón quedaba la luz encendida, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Cómo hacía para encender el neón siempre y cuando la lámpara estaba apagada? ¿Qué es lo que sucedía en ese momento en ese circuito eléctrico? ¿Qué sucedía? El capacitor le daba carga a esa lámpara, No había un capacitor, había una luz neón venía, había una lamparita neón que estaba conectada en serie con la lámpara. con la lámpara. Sí. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si se acuerdan un poco del tema de la ley de Ohm, dice que siempre la corriente va a pasar por donde hay menos oposición de resistencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? El neón se oponía menos, mucho menos de oposición de carga de corriente, entonces, ¿qué hacía? A la lámpara estar con resistencia y el neón se oponía menos, hacía un leve encendido, pero pasaba verdaderamente la corriente por la resistencia en serie. O sea, si esa lámpara se quema, automáticamente se daban cuenta porque el neón no se encendía. ¿Estamos de acuerdo? O sea, era un circuito más, profe. Era un circuito más, digamos. Claro. Supongamos que en vez de tener acá el capacitor era una lámpara. Y esta resistencia era el neón. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Al circuito pasar por el interruptor, ¿sí? Hacía contacto con el neón y automáticamente se encendía la lamparita. Cuando nosotros desconectaban, o sea, se encendía la lámpara, automáticamente cambiaba el formato y se apagaba la luz de neón. Porque ya no teníamos ni fase ni neutro. Si nosotros veíamos en una tecla de un punto con una lámpara en resistencia, nosotros medíamos, había una tensión de 220 volts.
por eso usted hablaba que eso tenía un consumo, digamos. Claro, había un consumo. Entonces, claro, ¿qué pasó? Profe, Sí, yo he sabido prender esos tubos fluorescentes sin el arrancador, tocando el mismo cable un par de veces hasta que arrancaba el tubo fluorescente. ¿Puede ser? Yo no claro, sabía porque cómo funcionaba, pero lo hacía porque prendía. va a acordarte que el tubo fluorescente tenía un gas interno. O sea, las dos puntas eran las resistencias. Entonces lo que hacía el arrancador, hacía una ignición, o sea, como un choque eléctrico para que eso se generaba en los gases y arrancaba el fluorescente. ¿Viste? Cuando por ahí se te rompía un tubo, explotaba por el gas que tenía interno. Eso era lo que hacía encender. Pero ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, estaba también el arrancador que buscaba querer arrancar y no quería arrancar, vos le desconectabas el arrancador y quedaba encendido. Eso te indicaba que era el arrancador que estaba roto. Y después, obvio que estaba el balasto. Yo me baso en el sentido, imagínense esa tecla con el neón puesto y cuando vinieron las lámparas nuevas, ¿se acuerdan que en un momento las lámparas hacían un destello? ¿Sí? Que no sabían cuál era el problema. O sea, tenían una lámpara común, tenían el neón en la tecla y ponían una lámpara de fluorescente y la lámpara fluorescente que hacía destellos, o sea que hacía encendidos introspectivos. ¿Se acuerdan o no? Sí, sí. Fue en el principio. Después, ¿qué fue? Que hablaban de decirlo, bueno, o desconectarle el neón de la lámpara o poner una lámpara antidestello. ¿Qué se imaginan que puede haber puesto en una lámpara antidestello si tenía, por ejemplo, un condensador? ¿Qué había en serie? Capacitor, Un neón. la resisté, Una Una resistencia. resistencia. la- Una resistencia. Entonces, al poner una resistencia, ¿qué hacía? Automáticamente descargaba el condensador. Entonces no se hacía el destello, no se progresaba el destello. Profe, en una oportunidad, la reemplacé, como quien dice, o sea que no cortaba, sino destellaba solamente un arrancador para las luces o los arbolitos que hacía tintineaba, que es, Claro, se co- eso, ¿te acordás que tiempo atrás las lamparitas, o sea, las luces del arbolito de Navidad, también estaban todo conectadas en serie? en Y había una serie, lámpara que siempre era blanca, que era la intermitente, exacto. era como un dieléctrico. O sea, llegaba a una cierta temperatura y se desconectaba, se enfriaba y volvía a conectarse. Eso es más o menos un sistema dieléctrico que tenía dos placas de Dos distintas. placas, Era más o menos eso. Era más o menos eso. Y el arrancador, no es que cumplía, se cargaba y se descargaba en ese caso. Claro, claro, sí. Bueno, todo eso se fue eh, acotando y por estudios, como estamos hablando hoy de los paneles solares, y todo esto se fue después reemplazando y se fue mejorando. ¿Qué es lo que está pasando hoy día con el tema de esta energía, eh, a- eh, a- energía eólica, energía fotovoltaica? Todo eso se está generando y cada vez los procesos son mucho más factibles. Se está estudiando, puede haber fallas, pero bueno, esto se va estudiando. ¿Qué pasó con el tema este? Porque es muy importante ahora estudiar todo el tema este de los condensadores, después nos va a tocar todo el tema de resistencia, después los circuitos inductivos para conocer lo que es la RC y la L, que le llamamos nosotros la trigonometría del triángulo de las resistencias, que al final en todo el resultado de esto nos da una impedancia, pero bueno, después lo vamos a ir viendo por poco. El tema fue la estructura de toda esta tecnología nueva, a ver que una lámpara de resistencia, todo lo que hacía, ¿qué hacía? Generaba una energía calórica e lumínica. Había un consumo, bastante importante el consumo. Hoy día, con el tema de LED, con el tema de tubos, todo esto, lo fueron administrando y bajaron, pero sumamente mucho el consumo, ¿sí? Pero nos atrajo otro problema.
Antiguamente no se hablaba mucho de armónico. Hoy día se está hablando mucho del armónico. ¿Sí? Y de acuerdo al grado de armónicos que hay, es el ruido que hace dentro de la onda sinoidal. ¿Está? Como por ejemplo, antiguamente no se hablaba de un disyuntor, se hablaba de un disyuntor diferencial que le decíamos el salvavita. No sé si te acordás, José, que se le decía salvavita, que era un disyuntor Sí, sí, diferencial. Y sí. hoy día se habla de un disyuntor diferencial superinmunizado o inmunizado. ¿Sí? Que es todo para el tema de esta nueva tecnología. Así que esto nos queda todavía un tramo largo para seguir recorriendo esto, pero bueno, ya medio como que se hace la hora. Más o menos van entendiendo el tema de condensadores, Sí, sí. Sí, profe. ¿eh? Sí, profe. De 10 entonces. El destello que hacía, digamos, el arrancador en la serie Lamparita, ese tintineo, ese es el ciclo, digamos, que cumple el ciclo Claro, el destello que te en corriente. hacía, el destello que te hacía antiguamente la lámpara, era el destello ese que se cargaba el condensador y Claro, hacía la apertura. Que después eso se fue mejorando sí, porque sí, ellos sí. quisieron, buscaron la lámpara antidestello. Por eso, la lámpara antidestello que tenía en el mismo condensador, que era la carga que generaba, se puso una resistencia en serie. Entonces, eso hacía perdón, en paralelo. Entonces, eso hacía que el condensador no se cargaba, automáticamente se iba descargando por la resistencia, que había una conexión ahí. Así que bueno, muy interesante todo esto. ¿Entendieron Eh, hasta acá? Sí, sí, profe. Bueno, bueno. Entonces sí, tienen hoy, tienen con Marcos, ¿no? Así es, con Marcos. Ya va a entrar Marcos. Entonces. Bueno, lo dejo ahí para que después sigamos la otra clase con el tema de condensadores, pero la idea es ver condensadores, ver resistencias y ver bobinas, ¿sí? Para ver las tres clases y después, bueno, después vamos a hacer un par de ejercicios para ir, algunos recordando y otros entendiendo cómo es el formato cuando tengan que trabajar con las demandas, con los grados de electrificación y todo el tema de la parte que les toca la parte fotovoltaica. Recuerden que van a tener que manejar corriente continua y corriente alterna. Así que van a tener las dos clases de corriente. Así que Dale, bueno, Ricardo, perfecto. Yo ahora le doy unos minutos a los chicos antes de que entre Marcos dale, Ceci. y, y continuamos. Muchas Bueno, gracias. bueno chicos, nos vemos. Ya, Hasta luego. profe. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao. Bueno, Chao, profe. chicos, tómense 5 minutos hola. mientras Marcos se conecta y empezamos.
Buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué cuentan de bueno? Buenas tardes, Sí, querido. profesor. Hola, profe. ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, ¿cómo andas vos? ¿Todo bien? Hola. ¿Qué cuenta de bueno? Ahí estamos medio Mira cómo oscuras. está, mira cómo es grande que está. ¿Cómo crecen, no? ¿Cuánto Ya tiene 15 ya? va a cumplir más o menos. Pero no, ya tiene ¿cuánto? ¿4? ¿3, 4 4 meses. meses? 4 meses. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo crees? Bueno. Te queda un poquitos meses para disfrutar de tener Nupa. Cuando tiene 10 meses ya se larga a caminar. No, Y, y qué difícil que va a ser eso, porque estoy ah, pensando en levantar todas las cosas de mi casa. sí, no tenés que tener la casa todo a 1 metro de altura. Es complicado, es complicado. Pero bueno, La voy a bueno, atar a la perra y que salgan, que se manejen. claro, no es mala esa, che, no es mala. Hacen como un dúo ahí, un dueto, Un ¿sí? dueto. Bueno, Qué Marco, ¿vos va. bien? ¿Todo bien? Sí. Por suerte Bueno. todo bien, corriendo, sí, pero bueno, saliendo de una sala, entrando en la otra, siempre, viste, que se generan como unos debates y bueno, los Sí, tenés difícil que... cortarla. Y sí, porque a ver, a veces hay debates que los tenés que cerrar, porque si los dejas abiertos, queda como que no sabe quién interpretó qué cosa o cuál cosa, y bueno, se complica. Pero bueno, está. Así que bien. Bueno, ¿cómo Bueno, anda el grupo este? ¿Todo bien? Sí, Sí. sí. Tengo varios acá que tuvieron clase conmigo hace poquito, ayer, el viernes, ¿o no? Mira, y Leño Genial. parece Messi mirando así de costado. ¿Viste cuando Messi te mira así costado? Igual. Mira. Salvo la diferencia de la cuenta bancaria, el resto es igual. La barba me hace como Messi. Claro, ¿y jugá igual o no? No, nada que ver, nada que ver. Yo soy muy rústico para jugar al fútbol, el otro es Es muy muy bueno. claro, tiene. Sí. No, pero cuando juego en la Play me sale igual a mí. No, ni play tengo que calcular. Qué loco. Bueno, José, ¿cómo vienen los cursos de electricidad? ¿Bien? Sí, renegando un poco, pero bien. ¿Se entiende, no? ¿Quién más Sí. está conmigo en el curso de electricidad? A ver. ¿Edu Mena? No. Mi ¿No? viejo y mi hermano. Ah, Ya me Bueno, llegué a inscribirme, profe. Cuando me quise inscribir ya habían cerrado las inscripciones porque estaba muy lleno. no sabes la cantidad. sí, Pregúntale a José. yo tengo el hijo y el nieto también. Está toda la familia, José. ¿Cuánto tiene, profe? ¿Cuántos son? 350. Imagínate, son en 2 grupos. Imagínate cada clase. Es más, se hace como un efecto, ¿viste? La bola de nieve. Uno toca un temita y empieza, uy, se agranda la cosa hasta que desmaraño todo eso. ¿Sabe qué? Entonces los tengo que parar ahí nomás, apenas arranca, porque si no, es imposible. Es imposible. Sí, Bueno, Marco, yo señores, estoy en el 2. ¿vos estás en el 2? El 2 es el de los viernes. Sí, También ahí se arma una debacle total. Sí, 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 se armó un grupo para debatir. sí, armó un hemos grupo de tenido debate, ya. porque si no era una cosa de que se me pasaba la clase debatiendo y explicando. No, era una cosa. Ahora vos viste que en el grupo de debate Menos mal que era les dije, consulta, si bueno, no, no, pero aparte yo les dije, acá está la ley, acá está la norma, léala y coméntenme. Nadie habló más, ¿viste? Nadie se puso a leer, nadie se puso a estudiar. se acabó Vos la te das discusión. cuenta. Se acabó la No, discusión. ni Nadie era dijo más discutir. nada, ¿viste? Ah, pero bueno, ¿qué va a ser? Es así. Sí, el, Lamentablemente,
Profesor, la resolución esa que sacó el SET, el 5 del 8, las 6 resoluciones, ¿tiene que ver algo con esta ley, con la ley y todo eso? No, una de las resoluciones es que los electricistas matriculados que se les vence este año la matrícula, se la postergan hasta el año que viene porque se ve que no están tomando exámenes. Está bastante cuidadoso los gastos, la ERCEP, para que lo entiendan de alguna manera, ¿sí? Se dice, profe, que en Entonces, los exámenes de reválida hubo también como pasa en medicina, en la facultad. andan con, Sí. con los lentes de inteligencia artificial. ¿Ah? ¿Ah, sí? Sí, eso. Sí, lo Mire que pasa vos. es que uno cuando rendía la reválida, Te pegaban eh, al pecho, ¿viste? sí, Mauricio la tiene unos realidad de es esos. que mi pensar, ¿no? Mediante los cursos de categoría 3 se reciben muchos, pero la reválida realmente pocos quedan. En la reválida se agregan contenidos que uno por ahí en la cursada no lo ve, y bueno, pasó Ujú. esto. Se encontraron los de ERCEP con ya prácticamente exámenes hechos que se multiplicaron y bueno, decidieron lo mismo que en la Facultad de Medicina, evitar hasta el año que viene todo lo que sea reválida y ver Mira otro vos, no sistema. sabía esa, no sabía. Con Sí, razón sí, hay tanto revuelo. Ustedes sí. sabían que la Universidad Nacional tiene un convenio con el ERCEP y que es la única autorizada, digamos, a tomar los exámenes de reválida. Según todo Eh, esto, ya no más, profe. bueno, eh, Van a buscar otra entidad, digamos. entre vos y yo, ¿querés que te diga una cosa? Es una buena noticia, es una buena noticia. Porque, ¿cuál es el tema? Había ahí, digamos, como un convenio, ¿sí? En donde estaba como monopolizado todo. Para que ustedes tengan una idea, y aprovecho y les cuento, todo lo que se vive y pasa es la pura realidad. El CIRELIF hizo un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba para tomarle las reválidas a todos los del sindicato. Es decir, el IF les iba a dar el curso de reválida y les iba a tomar el examen de reválida a todos los que eran socios del sindicato. Imagínate el golazo que hubiese sido eso, ¿o no? Todo funcionó y normalmente ya estaban los convenios firmados, todo, hasta que llegó a la mesa el decano o el que sería, digamos, el responsable de básicas, ¿sí? Que es el que tiene el convenio firmado, porque cada universidad tiene como autonomía. ¿Sí? Cada facultad tiene como una autonomía y esa autonomía es propia de ellos de poder hacer convenios con los que ellos quieran, ¿sí? Y que son independientes de la facultad. La facultad es la que maneja todos, ¿sí? Maneja la parte qué sé yo, lo que hacen acciones sociales, lo que tiene arquitectura, lo de abogacía, ¿sí? Son todas facultades. Esas son, digamos, independientes, pero todas están regidas por el rector, que es la universidad, que maneja la universidad. ¿Está bien? Cuando nos sentamos nosotros a empezar a dar el curso, porque ya teníamos todo armado, iba a ser el profesor, yo ya estaba todo clarito. Viene la gente de la universidad de básica, de la parte de ingeniería, y dice. No, que nosotros no firmamos nada. Nosotros tenemos el convenio firmado con el ERCE, es de la facultad, no es de la universidad, entonces nosotros no lo compartimos con nadie. Y se terminó, se acabó lo que se daba. Se terminó todo lo que teníamos organizado, la cantidad de reuniones. Yo he ido a reuniones
con César Zucarino, a rectorado, todo, estaba todo armado. Teníamos hasta un grupo de WhatsApp donde estaban los de la universidad, César, yo, ya teníamos hasta fecha para empezar con los cursos, todo. Y no quise saber nada lo de la facultad. Entonces, esto que me estás contando me causa mucha gracia, ¿no es cierto? Porque quiere decir que ellos se han querido comer el negocio solo y se han atragantado. Porque no era gratis, ¿no? La revalida. La revalida de ellos no era gratis. Había que pagarla, ¿no? Obviamente que el sindicato se lo iba a dar gratis a los afiliados, pero bueno, creo que cobraban un derecho a examen de, no sé si era algo de 5.000 y a 1.000 pesos. Algo así puede ser, Sí, Mauricio. se cobraba y si te iba mal, pagar de vuelta y todo, enviar carpeta técnica completa también. Sí, ¿Aprobé o no aprobé? sí, sí, lamentablemente. Pero bueno, evidentemente esto abre el juego. Esto que me acaba de decir amerita que termino yo de dar clase con usted y le escribo a César Zucarino para ver si podemos nosotros aprovechar esta situación para poder, aunque sea nosotros, a los del sindicato, dárselo nosotros. ¿Entendés? O sea, nosotros tener un centro independiente, pero eso ya son negociaciones con ERCEP que tenemos que hacer, que tenemos muy buenas relaciones con ERCEP desde el sindicato, ¿eh? Muy buenas relaciones. Bueno, Acá lo que están eh, haciendo, profe, qué disculpa, contento que me pusiste, Mauricio. acá lo que Estoy están contento. haciendo mucho son fundaciones, muchas fundaciones, le llaman así Sí, acá en el Valle de Punilla, para brindar ujú, lo que es el categoría 3 digamos. Como entidad le hacen claro, generar una fundación reconocida a nivel país para ujú, poder dictarlo, digamos. claro. Sí, está bueno eso, está bueno, y la verdad que está perfecto. Pero el problema es que en ese caso lo financia cada uno de los alumnos. Le están cobrando algo de 60 Sí, lucas por mes. son pagas, sí. Son pagas y ahora creo que hasta virtual están dando. También no saben cómo cobrar ya. Sí, no, es que, a ver, el curso de electricista matriculado es de 200 horas. 200 horas. Es una locura 200 horas. Ni siquiera la materia esta que nosotros estamos cursando tiene 200 horas. ¿Se entiende? Entonces, 200 horas, dada por ejemplo por el CEDER, te llevas 10 meses el curso. ¿Sí? Entonces, son 4 clases de 5 horas, 5 por 4 te da 20 horas, por 10 meses 200 horas. Y hay que estar 5 horas de clase toda la semana. ¿Entendés? Entonces, ¿qué hacen? Y ponen horarios virtuales, ponen opciones, porque si no es imposible. Imagínate, eso sale que está 5 horas presencial. Y aparte tiene que juntar alumnos, pues si no, ¿cómo hace para bancar el profesor? Tiene que tener un profe que esté todo el mes disponible 5 horas por semana durante 10 meses, que ese es el gran problema. Uno de los grandes problemas que se encontró en leerse ante esta situación fue que cuando hicieron la reválida, los docentes, los capacitadores, hicimos la reválida, la actualización se llama. Hicimos la actualización para seguir siendo capacitadores. De 600 capacitadores quedaron 150. Los otros 450, la universidad los, los mató, digamos, los- los liquidó. Entonces, claro, se generó un conflicto, ¿me entendés? Un conflicto complicado, sobre todo a la hora de poder seguir dando los cursos, si no había profesores. No hay profesores hoy. No hay profesores. Para que tengan una idea, hoy tener un profesor que dé un curso de electricidad, eh, a mí me llaman de todos lados para dar los cursos.
de todos lados, ¿sí? Entonces, bueno, es complicado el tema. Bueno, seguimos con la materia nuestra, que nosotros estamos más entretenidos con esto, ¿o no? O no les entretiene la materia? ¿Sí? Sí, Sí, profe. Bueno, si no me recuerdo mal, estamos acá, en donde la ley 15.336, ¿sí? Se califica a la electricidad como una cosa transable, ¿sí? Se califica la distribución y transporte de servicios públicos, se determina la generación como de interés general, ¿sí? Se define las concesiones a la transportista, distribuciones, se deslinde la jurisdicción nacional a la provincial, o sea, ya empiezan como a decir, bueno, la nación no se puede hacer cargo tampoco de todo, y se define el Sistema Nacional de Interconexión, ¿sí? Eso fue hace poquito, en el 60, en el año 60, imagínense. Se crea el ENRE, que es el ente regulador de energía. ¿Qué es lo que hace el ENRE? Y controla. El ente regulador regula. Entonces, ¿qué regula? Y regula el mercado mayorista. Por un lado tenemos los que producen energía, por otro lado tenemos los que comercializan, por otro lado tenemos los que transportan. Bueno, el ENRE está ahí diciendo, bueno, a ver, Camesa, ¿qué estás haciendo? A ver, Ministerio de Energía, ¿qué estás haciendo? Y ellos se dedican a regular. ¿Mm? ¿Se entiende a lo que, cuál es el objetivo? ¿Sí? Del ENRE. Miren, fíjese, acá dice revisiones tarifarias, lo hace el ENRE. En Córdoba no lo hace el ENRE, sino que lo hace la ERCEP. ¿Sí? Pero es el ente regulador nacional, es el ENRE, el ente regulador provincial es el ERCEP. Se define el mercado eléctrico mayorista. ¿Mm? Eh, los principales reactores se da acceso abierto a los sistemas de instalación de mercado, pluralidad de oferentes, o sea, tiene que haber opciones de oferentes de energía, ¿sí? Transparencia en la información, o sea, el mercado eléctrico mayorista tiene que ser transparente, así como nosotros entramos a mesa y podemos ver cómo se está moviendo la energía. Y el despacho monopolio legal sujeto a normas que aseguran la transparencia, ¿sí? Y equidad de las decisiones. Quiere decir que de alguna manera regulan, porque sabemos nosotros que nosotros en nuestra casa no le podemos comprar a cualquiera. ¿A quién le compran energía ustedes? La cooperativa. A la distribuidora que tiene la concesión en la Exacto, yo zona. no es como internet o como la empresa de teléfono que tengo dos o tres opciones, tengo una. Y si esa no me lo da, o si esa me la cobra lo que me cobra, y yo no tengo forma, digamos, de quejarme. Bueno, entonces se hace, ¿sí? Se asegura que el, de alguna manera no se monopolice, está controlado eso, está regulado. ¿Está bien? ¿Quién es el que lo regula en la provincia de Córdoba? Y el ARCEP, que es un poco lo que todo el mundo se queja, que el ARCEP le da le firma los aumentos a EPEC y le firma todos los aumentos de EPEC y a las cooperativas sin cuestionar. ¿Sí? Se genera el organismo de despacho, que es Camesa. El despacho lo hace a través del sistema interconectado, ¿sí? Y de alguna manera, Camesa vendría a ser el hoy cuestionado órgano que administra todo el mercado eléctrico mayorista. Cuestionado en el sentido de que la forma de trabajar de Camesa hace que defina de alguna manera eh, el precio de la energía.
porque ellos no solo que le brindan a los contratos, no solo que administran los contratos entre el Estado y la generadora, sino que también si la generadora consume algún eh, hidrocarburo, el que le entrega el hidrocarburo a esa generadora es Camesa. Entonces te dice, yo te mandé, qué sé yo, 10.000 litros de gasoil, esos 10.000 litros de gasoil que te mandé no son tuyos, sino que son de Camesa. Por consiguiente, eso no le podés sumar al costo de la generación de energía. Por consiguiente, cada litro de ese gasoil que vos consumís necesita una autorización mía. Y entonces se genera ahí como un ruido en donde Camisa no puede ser que vos me mandes el gasoil y el precio me lo pongas vos cuando yo voy y lo puedo comprar al mayorista más barato. Bueno, y eso también generó todo lo que hoy el Estado de alguna manera quiere tratar de eliminar a Camisa para que ese negociado, digamos, del manejo de, de los hidrocarburos que tiene lo saque y le dé la posibilidad a la generadora de poder acceder a contratos con prestadores de esos hidrocarburos a valores un poco más accesibles para bajar los costos operativos. No sé si se entiende lo que le estoy planteando. Sí, profe, yo lo vi en un artículo que vi así por estas clases que tenemos, por ahí uno se pone a buscar y como que era uno de los objetivos, por ejemplo, para darle más competitividad a la generadora, poder adquirir el combustible líquido al mejor postor, pero que sea digamos, una búsqueda desde la empresa, que no sea impuesta, digamos. Eso Claro lo que vi no. como que estaba en algo el decreto, que no me acuerdo el número, que querían implementar, ¿viste? Como también poder participar en las licitaciones de renovable también a algunos sectores de generadores que no lo tenían permitido desde 2013, por ejemplo. Claro, exactamente. Es medio Inclusive, monopólico. inclusive el tema que la energía se paga en función de quién es el último que sube a conectarse como generación. A ver, suponte que en este momento, bueno, no digo en este momento, pero suponte que a las 2 de la tarde la mayoría de la energía es solar y eólica. Obviamente que los costos de la solar y eólica son mucho más baratos que los de generación por hidrocarburo, ¿sí? Entonces, en ese momento la energía generarla es mucho más barata. Entonces, Camesa está pagando la energía al valor de lo que está saliendo la generación eólica y la generación solar. ¿Está bien? Y además paga por demanda últimamente. Bueno, exacto. No es por Suponte que sí. disponibilidad. Antes lo que hacían era pagarlo por disponibilidad. Ahora Y eso nosotros justificaba la inversión. cuando nosotros rendimos el PT15, Ujú. claro, ¿qué pasa? Las hidroeléctricas, por ejemplo, al ser de emergencia, por así decirlo, estaban siempre disponibles y te pagaban más por Y esa claro. disponibilidad. Ahora no, al estar la eólica, la solar, todo, te pagan en base a lo que vos, a A lo que lo que vos generas, le a lo que envías, lo que genera. vos Claro, distribuís sería, exactamente. el tema cuál es, el tema cuál es, el tema es que si vos en el mes te hicieron conectarte 2, 3, 5 veces y ya el ingreso que tenés por haber puesto una generación no es rentable. O sea, antes te pagaban, subieran o no subieran energía. Ahora no. Ahora te Exactamente, pagan. ese era el pago por disponibilidad. Por ejemplo, Entonces, acá escuchaba el caso de Pampa Energía con Niwile, que bueno, hoy por hoy ya no es más ni Pampa Energía, ni saben qué va a quedar, en qué va a quedar Niwile. Me comentaba uno de los chicos que estuvo ahí y ahora está con nosotros, que antes era rentable que vos te paguen por disponibilidad. Ponele, vos le firmabas claro, los papeles a cada mesa, mira, yo tengo 300 megas para entregarte. Vos los querés ahora, los querés mañana, los querés las 24 horas, eso es tema tuyo. Yo me pago claro, 300. Cambio ahora, no, yo tengo 150. Bueno, banca, vos no estás autorizado ahora, voy a entrar mañana. Y vos claro. entras mañana 1 hora y te pagan por esa hora, no por los 300 megas que vos tenés.
Lo que tiene es que Claro, vos tenés las máquinas andando todo el tiempo. Porque no, vos es que tenés que estar tenés que listo para tener entrar. todo, claro, tenés que tener todo en condiciones, porque no saben qué momento te dicen ahora, ¿sí? Entonces, y si no llega, por ejemplo, si tenés 300 megas y la mesa los usa, 300 megas los pide, no los tenés. ¿No hay multa? te multan, claro, ¿sí? Es lo que le pasa a No Cerro sé, Pelado. nosotros, por ejemplo, acá, o sea, nosotros facturamos, supuestamente, no es que facturamos. Supuestamente el parque funciona con 104 megas, pero para los recursos de hoy o del día, qué sé yo, le pueden entregar 70, bueno, ellos arreglan. Y por lo que sí te multan era por alguna salida de la red, en algún hipotético caso, eso se le llama PT11, permiso de trabajo 11, algo así. Ellos sí te multan en base, en realidad no te multan a vos, multan al centro de control no al operador, al panelista de ese momento, le diríamos. A ese panelista se le cobran, no me acuerdo si decía, cuando lo rendí, 450 kilovatios, se le cobra algo así, a precio de vatio del momento. Mayorista, claro. O sea, es una multa Yo, importante. yo, Si por vos no ejemplo, haces sé, sí, Si vos no haces el informe en el tiempo y forma que ellos te dan, que es menos de 24 horas, de por qué saliste de servicio o algo, te multan con te hacen esa multa que es importante para alguien que Claro, está en claro, ese la PT11 te obliga a entregar el informe, digamos, para que vos, digamos, rindas cuenta de cuál fue tu salida, ¿viste? Intempestiva, que no fue Exactamente. Yo tengo programada. un Pero, compañero que digamos, le si tocó vos firmar tenés dos tu PT11. justificación, no es que te van a zafás. multar, ¿te das cuenta? No, pero por ejemplo, yo lo que sé que es Cerro Pelado, que tiene 4 usinas, tiene 4 generadores, 2 los tiene fuera de servicio y paga una multa por tener fuera de servicio esos 2 generadores. Porque energía que no tiene disponible. ¿Se entiende? Claro, vos tenés Exactamente, que Entonces, porque justificar por qué no la tenés disponible. Si no, ahí también bueno, ingresa es lo que que sería si el la PT11. justificación es porque están rotas y si están rotas puede estar rota un día, pero ellos ya tienen fuera de Ellos tienen que servicio hace más de un corroborar. año. Camesa tiene que corroborar el por qué está rota. Nosotros, por ejemplo, cuando entramos en servicio al poco tiempo nos quedamos, se rompió el trafo una de las puntas del trafo de media a alta tensión. Sí, El parque estuvo sin servicio, pero a nadie multaron con el PT11 porque fue una emergencia, claro, está un bien, imprevisto. Y está cuando bien, nosotros pero salimos de servicio, ellos vienen a controlar ese mismo día con los operadores, que, ujú. porque no es que te lo aprueban de No, hoy no, para te hacen mañana. una constatación, sí, te hacen 3 meses tardan en aprobarte el MAPRO ellos. O sea, no es que. Entonces vos a lo mejor se te rompe un equipo y vos tenés que estar 3 meses con el equipo en esas condiciones para que ellos sí. se vean. Mientras tanto, bueno, ellos lo arreglan la red como pueden. Y Se me, sí, para que vos tengas una idea, en estos momentos debe haber más de 42.000 megas de instalados y creo que el pico máximo fue algo de 30, o sea que todavía hay 12.000 megas que están sobrando. Está bien, esos 12.000 megas seguramente son no, perdón, de hidrocarburos, caras, todo, pero bueno, no va a faltar energía. Energía no va a faltar. El problema es que a qué costo. ¿Se entiende lo que digo? Profe, ahí Sí, estuve viendo, ya que sí. hablaba recién del Cerro Pelado, llegaron 2 generadores nuevos Siemens, Ah, sí, ¿ya últimos. llegaron? Sí, Qué buena sí, ya noticia. han llegado. No sé si es para poner en la puesta a punto de estos dos que no funcionaban o cómo era la cuestión, pero sí llegaron. No, no, tienen que ser los dos que no funcionaban, porque los dos que estaban funcionando andaban bien. Yo estuve el año pasado ahí y sí, es una cosa Sí, maravillosa. ya por lo menos ya dieron la noticia hasta que llegaron Siemens, desde Siemens llegaron. Está bien, una inversión monstruosa. Seguimos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Camesa? Camesa permite la ejecución de los contratos, como le decíamos, ¿sí? Y organiza el despacho de la demanda requerida. ¿Sí? Dice, vos entra, vos no entra. ¿Está bien? El despacho no pactado libremente de parte, el costo económico del sistema
de energía y potencia y el costo de la presentada para la comunidad de energía no suministrada. Que es un poco lo que acaba de decir, no sé, te tengo como Asain, no sé cómo es tu nombre, ¿sí? Pero es un poco lo que dijimos, o sea, yo tengo potencia disponible, si la subo está todo bien, si no la subo me genera un costo a mí, un costo a la instalación, un costo a cada mesa, bueno, vemos cómo lo vamos a Por arreglar, eso la ¿sí? mayoría de las inversionistas grandes, como por ejemplo Pampa Energía, que tenía, estamos hablando del caso de Niwile, Mm. deciden dejar de invertir en la energía hidroeléctrica porque ya pierde el sentido el no tener la disponibilidad. O sea, no es que te están pagando, no te pagan mal la No, disponibilidad, te lo que pagan pasa es que la emergencia. la inversión que vos tenés que hacer Claro, para vos tenés las una... máquinas paradas, es tener un capital parado y que solamente te genere cuando a ellos les conviene. Ahí tiene que haber una Exacto. regulación, un cambio de parámetro económico, porque por lo general cuando vos necesitas una Bueno, hidroeléctrica no. está. Bueno, lo que pasa es que están tratando de modificar todas estas condiciones para que vos puedas, como generadora, tener contratos con los usuarios directamente. ¿Se entiende? Entonces, suponte que yo soy un generador y tengo una cooperativa, y la cooperativa me dice, bueno, ¿cuánto es el valor que me hace? Tanto. Bueno, listo, te compro a vos y no compro a EPEC, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces vos agarras ¿Y cómo y sería si la se... distribución en ese caso, profe? Es muy buena tu pregunta y es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo van a sincronizar las centrales? Porque vos cuando entras en el interconectado, vos no entrás en cualquier momento. Ellos te dicen en qué momento entrar, tenés que entrar, sincronizar la frecuencia tuya con la frecuencia de la línea. O sea, no sé si nos querés comentar un poco ahí, te vuelvo a decir a Saint, no sé cómo es tu nombre, pero si nos querés comentar un poco cómo hacen ustedes, estaría bueno para que todos los chicos conozcan Bueno, cómo profe, es el quiero lo tema de que la... comente porque justo estoy en otra clase también, así que intercalo un segundo. Conversen las Ah, dos. son Messi, están dos partidos a la vez, Soy maestra. polifuncional. Ah, son un maestro. No, a lo que voy yo es que, suponte que te llamen y te dicen, sí, entra Sí. en línea. Bueno. ¿Cuáles son los procedimientos que tenés que hacer para entrar en línea? O sea, tenés que sincronizar con la línea, ver que la Es que no, es generación... que supuestamente tienen hasta, lo rendí hace poco y mira, y ya tengo la memoria frágil, pero tienen hasta 3 horas antes para avisarte ellos, cosa que vos tengas tiempo para preparar las máquinas, porque las turbinas de gas son de acción rápida, funcionan rápido, pero la Sí, hidráulica vos tenés que hacerla girar para generar por lo general. Tenés que darle correcto. cierta cantidad de vueltas para entrar en rango y bueno, lo que tiene acá, por ejemplo, me comentaba el chico este que viene del Niwile, es que aunque no tuviera en frecuencia la máquina, si está muy pasada o si está con faltante, la hacen entrar igual, forzando las cosas y bueno, por ahí puede pegar el tiro, por ahí no. Claro, pero eso es grave, digamos. Sí, sí, Claro, eso es grave, porque si vos eso, estás paso de vuelta, tiene el freno magnético. La máquina la está Claro. forzando. Si la tenés a baja vuelta, bajás un poco la tensión de línea y ahí entra. Bajás un poco la frecuencia y ahí entra. Pero sí, ellos te avisan entre 2 y 3 horas antes. En el caso de las renovables, como es la solar o la eólica, Sí. apenas empieza a generar, ellos ya tenés prioridad en la red. O sea, desde el minuto Sí, uno, porque es más fácil entrar en sincronía porque toma la frecuencia de la claro, línea y ahí sincronizas. todo ¿Sí? eso. No, es que tampoco, porque el trafo tiene los tabs para corregir, pero aún así, todo ese ruido que vos metés en la línea por ahí, o todos esos, vulgarmente dicho, todos esos pedos que vos metés en la línea, los ataja la primera hidroeléctrica o la primera rotante que vos tengas cerca. Claro. Porque claro, ahí tiene que ver regula la frecuencia, ellos regulación de regulan, frecuencia. Claro, claro. tienen que tener Empieza un buen regulador primario y spam ahí secundario. en la regulación de frecuencia para que banquen todo lo que está afuera, el que se mandó así, ¿viste? Y Sí, que las sí, protecciones le los permitan autotrafos no hacerlo también. funcionan, muy bien. Eso ese verso del autotrafo eh, es,
O sea, funciona, no te digo que no funcione, pero si vos estás Pero en no una absorbe hidroeléctrica, todo. si vos estás en una hidroeléctrica, en el momento en el que entre en servicio un parque solar cerca, va a ver cómo se sienten los problemas. Yo tuve la suerte de Claro, verlo hoy. por eso no, por ejemplo, en el caso nuestro, los generadores nos consignan la RPF, la regulación primaria, a tanto porcentaje, teniendo en cuenta qué va a pasar en la red en el caso de esto que vos estás comentando, más o menos, ¿viste? Entonces, a todos los generadores le dan una consignación de regulación de frecuencia para poder atajar y hacer un poco más elástico el sistema, o sea, te permite un margen Claro. de error para no sacarte toda la generación de servicio, ¿viste? Sí, no, si no, te En quedas el sin caso de energía en la línea. la solar no te hace renegar tanto porque, claro, vos tenés los inversores, del inversor pasa Claro. al trafo, a la celda, de la celda al trafo y ahí entra. Por ahí puede entrar a lo mejor muy poca frecuencia, pero por ejemplo, los generadores eólicos viejos, no los Sí, actuales funcionan de otra manera. Porque el generador eólico, está bien, no, por ahí, si vos te pones a pensar de si puede ser un rotante, me puede regular frecuencias. No, al contrario, genera mucho más ruido el generador eólico de lo que genera un panel solar, por ejemplo. Eh, claro. Genera ruido, es despareja la generación del eólico, ya que es como si funcionara, o sea, son varios engranajes juntos, sería. Sí, en realidad el rotante gira a Es pocas vueltas, pasa por la reductora, perdón. La en realidad reductora es es lo que una te complica ahí. multiplicadora, es una multiplicadora. Multiplicadora, no reductora, perdón. Levanta la vuelta y recién ahí va al Y vos, generador. en ese multiplicador no tenés como regular esas vueltas. No, porque depende Ya del está viento. previamente diseñado. Entonces, de ahí va Sí, a un rectificador, lo la, la- hace la hacen continua continua, sí, y esa continua la bajan con un inversor. Es más, los nuevos que vienen chino, en la misma sí, góndola, es decir, arriba, tienen el sí. transformador de alta tensión. En Ah, la misma mira, góndola. Y salen o con sea que 33 ya. ya salen con tensión de línea directo Exactamente. para conectarse. Salen con 33 directamente. En cambio, en los solares, por ejemplo, van desde los inversores al trafo, al STS o el centro de transformación, y de ahí lo mandan a la celda y de la sala de celda sale al trafo principal. Claro. Pero hoy Bueno, por hoy los chinos han logrado meter un trafo en una góndola. Que la una góndola tiene el locura. tamaño de un contenedor, ponele. Con la caja Sí, pero reductora y todo. Sí, pero aparte está a 250 metros el piso, se mueve así para todos lados. La otra vez estaba viendo un video de una gente que estaba arriba con el viento generando y se movía así eso allá arriba. Imagínate 250 metros, prácticamente se está moviendo medio metro así para aquel lado, ¿me entendés? Sí, sí, lo que tiene encima. Vos lo ves quieto, pero no está quieto. Yo tuve una experiencia ahí eh, y llega allá arriba y lo cuenta uno de los mismos también representantes de Geneia en un video de la red. Llega allá arriba y lo peor que te pueden decir es mirar para arriba, mirar la pala y vos la ves que pasa a 30 metros más de donde vos estás parado, pero aún así te da un Sí, vértigo y no se te ocurre mirar sí, para no. abajo. Lo que tiene esa estructura es No, que ha evolucionado tanto la arquitectura de las construcciones que se mueven, se sí, mueven, pero acorde a los vientos y todo, obviamente. sí, 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 Las sí. palas son aerodinámicas preparadas ya para frenar o para generar más. Entonces vos vas a ver que dependiendo de la velocidad del viento y todo, se mueven, ya son inteligentes. No, no, y estar allá arriba y lo subís gateando. No quiero No, decir, no, es las tremendo, escaleras es son tremendo. magnéticas, o sea, vos vas subiendo las escaleras, depende del generador, la tecnología que tenga. Hay Sí, algunos que tienen ascensor, pero hay otros sí. que tienen las escaleras Los de y las Levalle escaleras, tienen ascensor. y hay otros que tienen las escaleras y vos vas caminando y las escaleras son magnéticas, es decir, están pegadas sobre el mismo, sobre las Estructura. mismas estructuras. Sí, no, es hermoso, Pero te pero da un miedo. yo, por ejemplo, me hace los estudios de vértigo, le tengo miedo a las alturas y esa vez, no sé cómo hice. No, no, Bueno, estuvo bueno, es está que bueno, es una experiencia quizá, hermosa. claro, es una vez en la vida, digamos. Es una vez en Yo, la vida. Bueno, yo nosotros llegué estamos a, organizando con los chicos de Winca Renanco,
y San Francisco una visita a General Valle, a la generadora eólica de YPF. Así que bueno, ahí estamos. No, YPF también tiene muy buenos parques. ¿No? Bueno, seguimos, pues se me está yendo el día ya se me está yendo el día. Bueno, los agentes y participantes del mercado eléctrico mayorista, ¿quiénes son? Bueno, eso ya más o menos lo mismo. Es el que genera, el que transporta, que en este caso lo conocemos, el transportista, ¿sí? El distribuidor, ¿quién es el transportista? A ver. Transener. Transener, ¿sí? Por ahora se llama Transener. Ya vamos a ver cómo lo llaman después que lo vendan, ¿sí? Pero ya no es privado, profe. Es privado, pero tiene participación el Estado Todavía. todavía. Y ahora lo pusieron a la venta, ya salió el pliego, todo para venderlo. Algo de 200 millones de dólares creo que lo venden. La parte que tiene el Estado. Pero bueno, está bien. Eh, yo te digo, si tuviera 200 millones de dólares lo compro porque te puedo asegurar que es negocio. Totalmente negocio, son prácticamente el dueño de la distribución de energía del país. Y justamente recién preguntaron, profe, por el tema de la distribución, porque si sale cada mesa que regula, y preguntaron Bueno, pero recién. Camesa, en realidad es la que organiza, ¿sí? Vendría a ser el 5 del equipo. Es la que organiza el que genera con el que consume. ¿Se entiende? Entonces, aumenta el consumo y le dicen los generadores, dele, genere porque estamos gastando más. Entra vos, entra vos, entra vos, ¿sí? Eso sería cada mesa. Pero entre el generador y el usuario o el distribuidor está el que transporta la energía, que ese es Transener. ¿Se entiende? Entonces, Claro, porque por eso decían que las cooperativas pasan directamente a comprarle el generador. claro, si yo, por Luego ejemplo, tengo sería una central, yo tengo una central, soy una cooperativa y cerca mío tengo una central, yo no voy a hacer uso de Transener. Ahora, eso es lo que nadie sabe cómo piensan hacer. ¿Cómo piensan hacer para subir la energía y mandársela, por ejemplo, a la cooperativa? No estás dentro del interconectado. El interconectado va a seguir estando, no va a estar. Eh, esas son las dudas. Hay un montón de dudas de cómo lo piensan implementar. ¿Se entiende? Porque, a ver, Claro, ¿cómo va a comprar un megavatio de alguien que viene por un cable de un lugar que no puede comprar un eólico, un hidráulico o un hidrocarburo si viene por la línea que viene, viste, al último? pero a ver, vamos a hacer un ejemplo. No sé si conocen Villa María alguno de ustedes. Sí. Bueno, pegado al parque industrial de Villa María está la MCU. ¿Sí? La MCU, una central termoeléctrica, ¿sí? ¿Y qué hacen? Si ellos no necesitan, suponte que yo soy el parque industrial, le digo, te compro toda la energía que genere, los locos van a generar todo el tiempo. Y toda la energía que generen se la venden al parque industrial. ¿Cuánto pago de Transener? Nada. ¿Qué le voy a pagar a Transener si estoy ahí al lado? Hay un tejido que lo une. Entonces ya no necesito el transportista. Pero ¿cuál es el problema? Esto es una cuestión complicada. Se le planta la planta a MCU y ¿de dónde saco energía? Le pasa algo a MCU que no me puede generar y ¿de dónde voy a sacar energía yo? Quedo en la pampa y la vía. Entonces tengo que seguir teniendo la entrada de EPEC. Entonces, entonces la energía que sube de MCU va a ir por EPEC. Bueno, ¿se entiende? O sea, estaba todo organizado de una manera y ahora al mover todas las fichas hay que volverlas a organizar.
Porque una cosa es las cuestiones políticas y otras son las cuestiones técnicas. Las cuestiones políticas es decir, listo, ya está, cada uno le vende el que quiere. Bueno, a ver, ¿cómo lo resuelvo técnicamente a eso? ¿Se entiende lo que digo? No, además de eso, profe, hay que, o sea, si nos manejamos como nosotros queremos, hoy por hoy los que son las inversiones extranjeras en esto de las renovables, ya sea solar o eólica, el 80-90% de los parques, si aislamos YPF Luz, son Ujú. todos parques con inversiones extranjeras, con eh, eh, convenios con las minerías, las petroleras. Es más, el mismo YPF Luz, si nos vamos, no tenemos que ir muy lejos, yo digo, lo aislamos Seguro. porque es nacional, pero prefiere venderle obviamente a su central en Luján de Cuyo. YPF Luz habilitó un parque de 300 megas y una gran parte va a Luján de Cuyo y ellos están ahí, o sea, Sí. son convenios acordados. Bueno, Genera el todas las problema inversiones. es qué pasa si yo vivo en Tierra del Fuego, digamos, ¿de dónde voy a sacar energía? Si, a ver, si estoy en la pampa húmeda generando energía y se lo voy a vender ahí nomás, al que está al lado, ¿para qué se lo voy a mandar al de Tierra del Fuego? O sea, se empieza a complicar el panorama. No sé si se entiende, digamos, cuál es la Está muy idea. centralizada la energía hoy por hoy. Claro. Antes era Córdoba, hoy bueno, se ha trasladado a otras provincias que son importantes en la generación, Ujú. pero no tenés la misma cantidad de generación en Buenos Aires. Buenos Aires por ahí tiene inconveniente con la energía y recurre a Córdoba, recurre a otras Sí, provincias y sí, no sí, es lo sí. conveniente, El no es lo 100%, conveniente. el Y bueno, 100% de el 100% de la energía de la nuclear de Nepal se va a Buenos Aires, el 100%. sí. Bueno, Bueno, la pero a ver, generadora Córdoba, GECOR, también tiene sí. inconveniente porque tiene que enviar gran parte de la energía a Buenos Aires. Y estamos hablando que no es grande, porque es una central que genera con dos turbinas 32 megas. Ya, Pero aún nada. así es de emergencia para Buenos Aires en algún inconveniente. 32 megas, nada. Claro, en generación grande, en En generación no es mucho. en esto es nada, 32 megas. ¿Me Ah, entendés? O pero sea, Y hay aún así una, está de emergencia para eh, Buenos Aires. sí, claro, Marcelo. claro, pero en el caso, digamos, de estos pequeños generadores, tienen una función clave, digamos, en la sostenibilidad del sistema completo, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque Claro. ante colapso, digamos, ante colapso, que es lo que suele suceder, lo hemos visto no hace mucho, pero ante Día del colapso cobran padre. relevancia porque se necesita levantar los servicios auxiliares de todo el sistema en general y cada uno tiene hay un orden de servicio que tiene el número 196, que cada actor generador tiene un rol dentro de eso y una prioridad, ¿viste? Entonces los pequeños generadores, desde 3 megas hasta lo que tenga, tienen su orden de arrancar en negro, que quiere decir sin servicio auxiliar, o sea, sin tensión, para tensionar las líneas, para comenzar a levantar las ET y para poder abastecer el servicio auxiliar a grandes generadores. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, como potencia no es, digamos, no es una gran potencia para aportar el sistema, pero digamos, en el caso de colapso es necesario estos generadores, esas potencias y de menos, por ejemplo, porque son vitales para asegurar un rearranque de todo el sistema. Claro. Sí, sí, es ¿Está más, está bien? distribuido dentro de los instructivos de Camesa y del SADI. La prioridad tampoco recuerdo bien. Están los generadores principales, que se les dice principales, son los que arrancan a primera hora del día, que serían, como dije, eólica y solar, porque eso vos los tenés que exprimir hasta donde generen. Después, cuando salen ellos de servicio, entra en servicio en el 100% de los casos la central nuclear y lo que serían las hidroeléctricas que estén habilitadas para marchar. Claro. Y en un inconveniente nocturno, también están las de biomasa, perdón. En un inconveniente nocturno o algo, están todos estos pequeños generadores que tienen que, por ejemplo, eh, te sirve una generadora eléctrica siempre cerca de un parque o algo de eso, porque los parques te consumen reactiva de noche. Entonces, vos Ujú. necesitas también abastecer eso. Claro. Bueno, la central de Cerro Pelado
es corrección, te sirve para corregir la reactancia capacitiva. Entonces, a veces cuando tenés poco consumo y tenés mucha reactancia capacitiva, la ponen en marcha para corregir esa reactancia capacitiva. Pero bueno, nos fuimos. La verdad que estuvo muy buena la clase y nos fuimos. Espero que no haberlo dejado colgado algunos en todos los datos que hemos tirado, que la verdad que son maravillosos. Ya cuando empiezas a ver, esto para que ustedes vean que de alguna manera el mercado eléctrico ya está organizado y la idea es modificar esa organización, y lo cual implica que vamos a tener que tender a una nueva organización en donde hay un montón de problemas técnicos que hay que resolver, más allá de las cuestiones políticas, hay un montón de cuestiones técnicas que hay que resolver y que hoy sí están resueltas y que si se modifica la ley y se modifican las condiciones de juego que están planteadas hoy, eso va a cambiar todo. ¿Vamos a lograr reducir los costos de energía? Sí, lo vamos a lograr reducir. Vamos a bajar los precios de la energía. El problema es que esos valores que vamos a bajar de energía nos van a traer, por algún lado, soluciones para algunos y problemas para otros. Si yo, por ejemplo, tengo un parque solar y vivo, no sé, a ver, decime, Lucas, ¿dónde vivís vos? En Carlos Paz. Yo vivo en Carlos Paz y tengo una central de energía solar en la zona de Carlos Paz y yo voy a hablar con Carlos Paz y le voy a mandar toda la energía a Carlos Paz. ¿Se entiende? Ahora, si yo tengo una parque solar y vivo, no sé, en La Rioja, ¿y cómo le voy a mandar desde Carlos Paz a La Rioja? ¿Se entiende? Tengo un problema del transporte, entonces va a entrar en la línea de Transener, lo cual va a aumentar el costo para ese usuario. Entonces, el de Carlos Pava va a pagar la más barata porque la tiene ahí al lado y el que vive más lejos la tendrá que pagar más cara. Hoy está estabilizado ese valor. Todos pagan más o menos el mismo precio, ¿sí? El precio de la generación es la misma para todos, tiene alguna variabilidad en los valores, sobre todo de las cooperativas, por cuestiones de los costos de las cooperativas, pero estamos todos ahí rondando en un mismo valor. Ahora, cuando se cambie esto, y van a salir beneficiados todos los que vivan cercano a una generación. Bueno, y el resto va a salir perjudicado. Entonces, cuanto más en lugar inhóspito vivas, la probabilidad o la posibilidad de que te llegue energía van a ser más complejas o a valores más caros. Y bueno, eso es lo que todo el mundo se pregunta. Yo vivo en La Quiaca, ¿sí? Que no tengo generación acá en La Quiaca. ¿Y de dónde saco la energía? Y si la compro a EPEC, yo se la compro a EPEC. Y EPEC, cuando me la manda, ¿a qué precio me la manda? ¿Se entiende lo que digo? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace hoy. Y es, ¿está bien la apertura? Sí, está bien. ¿Está bien modificar el esquema actual? Sí, está bien. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo vamos a resolver las cuestiones técnicas? ¿Qué va a hacer el que viva más lejos? La va a pagar más cara. Es todo un enigma, ¿sí? Gente, eh, venimos bien con la materia, venimos bastante bien. Está bueno que vayamos viendo qué es lo que está pasando hoy en la actualidad, porque todo lo que nosotros estamos viendo hoy está siendo tema del momento, ¿sí? Y como verán, todo va cambiando.
todo está cambiando, van cambiando semana a semana las condiciones, van cambiando semana a semana las cuestiones financieras, ni hablemos de los valores, de los costos de las inversiones, eh, pero bueno, es el país que nos tocó vivir, ¿sí? Y bueno, el que se queda en este país como José sabe que no hay otra, ¿sí? Hay que apechugarla, poner pecho y seguir Sí, tirando para adelante. sí, sí. Chicos, los dejo. No sé si entró el otro profe con el que No, tienen no, ahora. No, ya es Ah, la no, no última hay, clase. no hay más. la última. Chicos, suerte. Nos Listo, vemos la Marco. semana que Muchísimas viene. gracias. Suerte. Chao, Nos profe. vemos. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. No, Profe.